Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy tenemos a Robert Martínez, un auténtico placer, y también tenemos a Freya de Medios por la Verdad. A ver, yo, Robert, tú eres astrólogo, ¿no? Correcto. Yo no soy muy, tengo que decirlo, ¿eh? Yo no tengo mucha fe en la astrología, tengo que confesarlo, pero bueno, con eso y con todo yo respeto como todo, pues personas que sí, bueno, pues que trabajáis en ese campo, ¿no? Las estrellas nos dicen algo, si nos van a volver a meter algún otro virus mortal o alguna cosa, alguna historia parecida. En principio no, es decir, ya está muy marcado que no hay pronósticos de que la cosa se vuelva a fastidiar jamás a ese nivel. Y cuando digo jamás es, teníamos que irnos ya 30 o 40 años para que se vean emplazamientos parecidos a los que tuvimos en 2020 y 2021. O sea, todo se relaja muchísimo. Por poner una época más o menos complicada a nivel legal, que todo lo que está sacando estas últimas semanas es muy bestia, son estos días. O sea, el 17 de mayo era el epicentro, la parte legal más distópica, después eso se relaja y ya no hay más. O sea, que la época más complicada, donde hay más leyes locas, era alrededor de este 17 de mayo, que era una configuración muy parecida a la que había en marzo de 2020, legalmente hablando, es decir, donde es más fácil que haya pues leyes ilegales o nulas de pleno derecho. Y quizá la otra vez que era anterior, parecida a esta, creo que era en septiembre de 2017 fue cuando el Parlamento catalán hizo aquella ley de transitoriedad. De hecho, los tres momentos en los que podía morir más gente ya han acabado. Entonces, ahora mismo sí, pues seguirá habiendo enfermedades, derivaciones. Yo no preveo bueno, pues una desencarnación masiva en los próximos años. Si es, pues será muriendo gente, más o menos como ahora, pero no va a subir el ritmo. Desde luego, no lo parece por ningún aspecto. Pero desde luego no preveo una catástrofe ni una muerte masiva de mucha gente en los próximos años. Más allá de lo que estamos viendo, desde luego el ritmo no va a subir. Y bueno, Isabela, ya acabo yo para pasarle luego el testigo a ella. Tú, Isabela, que te veo ahí muy combativa, sobre todo en Instagram, ¿no? Que publicas mucho y estás muy al tanto de todas las noticias. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando? Oye, os tengo que aplaudir a Robert Gisbert, a ti, a muchos otros que han ido a romper el papelito delante de la gente que representa, digamos, estas cabezas políticas, porque la verdad yo, no sé, yo creo que deberíamos ya de alguna manera reivindicar nuestros derechos, estas leyes que está creando y esta política que está creando también para dividir a la mujer del hombre, para romper la familia. Me gustaría saber, Robert, qué piensas acerca de estos organismos mundiales, la OMS, el Foro Económico Mundial, la OTAN de las guerras, el Banco Central Europeo que está detrás de las crisis. ¿Qué narices va a pasar con estos que son verdaderamente los causantes de esta Agenda 2030 que nos está subyugando por completo? ¿Qué crees que pasará hasta el 2030, Robert? Pues van a ir perdiendo poder. Nunca han tenido una oposición tan firme y tan mayoritaria de tanta gente. No somos una mayoría social, pero sí somos un número creciente de personas los que hemos perdido absolutamente cualquier tipo de fe o confianza en ninguna institución supranacional. Y todo lo que nos huele a política ya nos repele, nos repugna y se ha llegado a un punto irreversible. Eso es muy complicado de sostener porque hemos visto que siempre han tratado de mantener las formas, de mantener la cordialidad, de apuñalarte mientras te sonríen. Ahora eso ya no pueden hacerlo y parece raro que vayan a actuar de cara porque son cobardes y son miserables, y por eso creo que la opinión pública tenemos todas las de ganar, sobre todo a este medio largo plazo, porque realmente cada vez somos más, que si bien podemos tener discrepancias en cuanto al método, en cuanto al pronóstico, pero sí que tenemos perfectamente claro que no queremos a esta gente ni en pintura. Y eso significa que la legitimidad de todos ellos va a ir cayendo en picado, porque ellos necesitan de nuestro consentimiento, necesitan de nuestra legitimidad para poder sostener las instituciones. Si no, finalmente habrá un momento en que los funcionarios, los operarios, dejen de ejecutar esas órdenes y no pueden convencer a tanta gente de esclavizar a sus propios congéneres. Sí, yo tengo una pregunta para Aitor, tú que estás más en el plano físico y Robert más en el espiritual. ¿Tú crees que los altos mandatarios del gobierno están, digamos, están haciendo negociaciones con otras entidades? ¿Tú crees que arriba de la cúpula de poder hay otras entidades que no sean humanas? ¿Te lo has planteado en algún momento? ¿O crees que simplemente son los humanos que están sometiendo a otros humanos y los humanos somos tan gilipollas como para dejarnos someter por simples humanos?
Bueno, no sé, habría que definir lo que es ser humano. Claro que también, yo no sé, todas las personas no sé si son seres humanos, pero bueno, yo soy, como dices tú, o sea, soy muy poco, por mucho que parece, soy poco conspiranoico y soy poco, creo en muy pocas cosas, en realidad, aunque luego, claro, comparado con la mayoría, pues soy súper conspiranoico. Yo no creo que haya entes diferentes por ahí, ni no creo, y no lo digo con respeto, ni reptilianos, ni creo que haya extraterrestres que estén manejando. Yo creo que se queda todo en el plano terrenal. Es mi opinión, ¿eh? O sea, que simplemente sí que obviamente hay unos poderes ocultos en la sombra que manejan los hilos de las cosas que pasan. Eso es evidente, con muchísimo poder económico y muchísimo poder a todos los niveles, y que los políticos son al final títeres que les dejan, pues, dentro de lo de que les dejan ir de aquí a aquí y de aquí no te salgas, ¿no? Y bueno, yo creo, y manejan la OMS, y manejan la ONU, manejan la OTAN, manejan la Unión Europea, manejan todas las entidades supranacionales. Yo eso lo veo claro, pero yo creo que queda todo en el plato terrenal. Igual no es George Soros, que tú has dicho Soros. Bueno, Soros, es verdad que Bueno, es muy feo y muy malo, pero no sé si él es una cabeza realmente... más. Sí, no es eso, Sí. es un poco la cara visible, ¿no? Pero está claro que hay gente detrás mucho más poderosa que él, y que cuando él no esté va a seguir pasando lo mismo, que estarán ahí. Luego siempre están jugando con el miedo. ¿Cómo podemos vencer ese miedo? ¿Tú piensas que va a seguir porque el PPSOE, que es el lamebotas del PSOE y viceversa, que Yo son creo que a ver, si te digo la zipizape, verdad, son zipizape? es peor. Feijóo es peor que Pedro Sánchez. O Uy, sea, sí es que Feijóo lo veo es peor. que eso es peor. Uy, no, por favor, qué horrible ese hombre, da miedo. Sí, Uf. sí, sí, es él, quiso vacunar a todo el mundo a la fuerza. Sí, ya, 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 ya. Sí, sí, Sí. es que él lo hace por el bien común, por el bien de las personas, por el bien de los gallegos, pero claro, el Mm, Tribunal Constitucional le dijo Es que, que bueno, que por encima de su soberana voluntad de dictador, pues están los derechos y libertades constitucionales de las personas, entonces que no puede obligar a nadie a que se medique contra su voluntad. a mí lo que me está empezando a preocupar mucho de cara a cómo nos podamos sentir más allá de esto es lo que hay en el cielo. Y a mí me da mucha pena por los agricultores, por la subida de precio que han impuesto, digamos, esta Comisión Europea y porque se quieren hacer con el monopolio pues, de las tierras, de la gente que está trabajando en el campo, están reventando presas de agua, dicen que no hay agua, es una locura, es una estupidez. No sé qué opináis al Le quieren tapar el respecto. cielo, Robert, para que no veas las estrellas y no puedas predecir. Lo hacen en parte para eso. ¿Te las ves peor ahora Sí. con tantas estelas o qué? Desde luego que se ven peor. Ahora la contaminación lumínica es terrible. Por suerte, como ya tenemos los cálculos hechos desde hace años, pues realmente, aunque no lo veamos físicamente, ya sabemos dónde está cada astro en el cielo, afortunadamente. Pero ese es uno de los temas también bastante jodidos y controvertidos, todo el tema este de la geoingeniería. Y creo que algo ayudan las denuncias, tanto las públicas como las que se hacen por carácter personal, para que se corten un poco. De ahí la importancia de denunciar, y ahí, Aitor, creo que eres tú el estilete o la punta de lanza principal a nivel legal de toda España. O sea, eres el único que tiene los cojones de leerse el BOE cada día y encima traducir esa ponzoña, ese galimatías que nadie entiende para los mortales, porque eso digo, ¿quién más lo lee? ¿Quién más lo entiende? Y que encima tienes la cortesía de explicarlo. Y todo lo que denuncias finalmente ayuda a que más gente lo entienda, que mucha gente lo vea, y eso ya crea conciencia social, eso crea cultura, eso crea, por lo menos, el egregor, la idea de que nos están engañando y que más gente lo sepa y que tenga herramientas y argumentos jurídicos para justificar por qué nos engañan. Así que esa labor social es extremadamente importante y de ahí que vayan tan a saco a por ti. Ujú. Sí, la verdad, yo admiro la labor de Aitor y la tuya porque sois dos de las preferencias que cuando llegan las 10 de la noche yo siempre no veo no ya, no, el televisor no lo veo hace años, muchos años, y yo pues sí, YouTube, y sois un referente para mí. Así Yo, que te ¿sabes? animo a que sigas adelante. Dime, dime. Muchas gracias, Isabela, que digo que yo sí que veo la tele, los informativos sobre todo, porque me gusta saber lo que piensa la gente, porque Mm, claro, ten en cuenta que el 90% o el 80% de la gente se cree lo que ve la tele. La tele es como, nos han engañado desde pequeñitos como que los informativos dicen la verdad y el telediario dice la verdad, ¿no? Entonces la gente ve el telediario y se cree que eso es verdad, porque bueno, tú dices ahí, no, es que lo que dice el telediario es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Si es la tele, es el no, telediario. claro, Entonces, tienes que leer la prensa del enemigo, como hacía Goebbels en la Alemania claro, nazi. O eso, hay que sea, saber lo que piensa la es- gente de la sí, sí, calle. sí.
es el termómetro sociológico. Entonces dices, lo que dicen los presentadores es lo que Total. suscribe la mayoría, con lo cual ya Sí. tienes la temperatura social de la manera más rápida, aparte de leer Twitter, que también te sirve para ver los trending topics y ver lo que opinan los influencers, pues con eso ya tienes una idea de lo que opina la mayoría. Pero sobre todo con la tele todavía más, porque Twitter tiene un sesgo más de gente más joven y más cultureta, en tanto que la tele es para todos los públicos. Así sabes un poco por dónde va el MK Ultra. Oye, Twitter ha mejorado Exacto. muchísimo desde que está Elon Musk, que yo pensaba que era un poco cuento, pero ojo, a mí me devolvieron mi cuenta, que tenía una cuenta de Twitter con mucha gente que me seguía, me la habían censurado, llevaba con ella 1 año y medio censurada o 2 años, y me la devolvió desde que entró Elon Musk, me la devolvieron. Y ahora puedes decir cualquier cosa con libertad, quitando pues lo que sea delito, o sea, sé lo que es delito, ¿no? Obvio. Obviamente, pues, pero lo que no es delito te dejan decir todo. La verdad es que estoy bastante contento con el giro que ha dado Twitter, que no tiene que ver con Instagram, Facebook y etcétera, que esos no puedes decir absolutamente nada. La cultura rusa siempre se convierte en los enemigos, los rusos y los chinos también, porque hay una barrera idiomática muy importante. O sea, como casi nadie entiende el ruso ni el chino, pues tú puedes decir que ellos son los malos, y como nadie va a entender lo que dicen sus panfletos de propaganda, pues también es mucho más fácil refutarlos. Claro, con Estados Unidos y los países anglosajones, como aquí, el que más que menos algo de inglés pilla, pues ya es más complicado crear o hacer que los americanos son los malos o que los ingleses. O sea, tienen que hacer como un bloque, todo el bloque de Occidente, y luego ya los países que tienen idiomas muy distintos, es mucho más fácil convertirlos en enemigo. Por eso, que sería muy raro que el enemigo fuera, por ejemplo, Gran Bretaña. Eso nunca lo van a hacer, porque entonces podemos tener amigos británicos y más o menos podemos entender. Yo Claro, creo que eso lógico. también lo utilizan más. Aquí, ¿quién cojones sabe chino, sabe ruso? Pues 4 No, gatos. nadie. Sí, 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 claro. No, no, Y los aparte. medios que están en castellano, por ejemplo, lo primero que hicieron aquí cuando empezó la guerra de Ucrania fue censurar Russian Today y Sputnik, o sea, los Sí, que sí, son en sí. castellano, que no se puedan escuchar y que no se puedan ver. Eso lo primero para que no tengas información de allí. Es Bueno, un poco para eso como, está. Perdón. no, la Guerra Fría, por ejemplo, pues era bloque soviético contra bloque occidental, y precisamente, claro, hicieron un aislamiento en el telón de acero para que no pudiera llegar información del otro lado. Porque, claro, si la narrativa es idéntica desde ambos polos, los otros son los malos, estos son los buenos, pues claro, tienes que cerrar los medios de comunicación para que no te enteres de lo que está pasando allí. Porque claro, ¿qué dirán los rusos? Los rusos dirán, ¿qué cojones me están aquí contando? Digo, todo lo que dice Occidente es mentira. Digo, pues evidentemente. Pero entonces ya, sí, como dice Aitor, lo primero que hicieron fue cerrar los medios que emitían o escribían en castellano, digo, para que no te enteres de lo que está pasando allí y de lo que dicen esos medios. ¿Qué pasa? ¿Que se han vuelto todos psicópatas de repente y esos son todos malos? Porque en 2021 los rusos eran aliados y eran todos buenos, ya de repente se han vuelto todos malos. Es un sinsentido absoluto. Sí, totalmente. Al final es que lo que han hecho es mm, prohibirles la comunicación, ha creado una rusofobia de la cual a mí me parece algo que no juega un papel limpio para nada, y han discriminado a la sociedad rusa de una manera cuando Rusia ha traído muchísima riqueza aquí. O sea, y es un tema geopolítico porque se están debatiendo, como ya hicieron en la Guerra Fría, por el poder. Lo que pasa, claro, deshacer todo ese sistema tan emponzoñado que está es bastante Mm. complicado. No se puede deshacer de un día para otro porque ya las propias constituciones están todas podridas, las leyes, los sistemas están corruptos. Es muy complicado cambiar eso muy poco a poco. Primero hay que hacer cambios importantes en la educación, crear sistemas alternativos y sobre todo mejorar la cultura social. Todavía el nivel promedio es demasiado bajo, y también que surjan personas con cierta independencia intelectual que puedan crear nuevas corrientes de opinión, porque si no hay un cambio en la manera de pensar, tampoco puede haber un cambio sociológico o político. O sea, si se quiere cambiar en la política y en la economía, tiene que haber una mayor y mejor cultura, y ahora mismo no la hay. O sea, una persona en su educación ordinaria no aprende ni sobre política, ni sobre economía, ni sobre derecho. Y si luego tiene que intentar aprender en la facultad, también te da una visión completamente limitada y sesgada. Y después, si quieres aprender de verdad, tienes que meterte en el gremio. Digo, entonces, ¿qué tengo que hacerme abogado y estar un montón de años ejerciendo para enterarme de algo? Algo de derecho, cuando realmente puedo ser juzgado penalmente por miles de cosas que desconozco. O lo mismo, para entender algo de economía, tengo que hacer una carrera de economía y luego además estar leyendo periódicos durante años. Es absurdo que el acceso a la cultura sea algo tan confuso, tan difícil, tan complejo.
y que al final, para entender algo de qué va el mundo, tengas que no solo leer muchos libros, sino ir más allá de esos libros, porque la mayoría te van a engañar o te van a confundir y no te están enseñando exactamente cómo funcionan las cosas. Por eso tiene que cambiar la cultura y por eso la importancia de la divulgación, de explicar realmente las cosas básicas e importantes que permiten entender cómo funciona la economía, la sociología o la sanidad, para que la gente la pueda entender. Y eso de momento no lo estamos teniendo. Por eso la divulgación es tan importante, para intentar cambiar la cultura y la manera de pensar que tiene el ciudadano promedio. Lo que has dicho, lo último, que es verdad, o sea, aparte de derecho y economía, que has comentado, pero también eso, sanidad, o sea, medicina, también no se estudia nada de medicina en los colegios, o sea, nadie sabe nada, o sea, simplemente lo que te dice el médico, si te pasa algo, te van a dar una medicina de una farmacia y ya está, y se ha acabado, ¿no? Y si eres mayor te medican de por vida, pero la gente no le enseña nada de salud, nada de qué puede ser positivo, negativo, contraindicaciones de los medicamentos, opciones alternativas a los tratamientos, nada de nada. O sea, para que no tengas más conocimientos que los que son los que interesan a las farmacéuticas. Nadie puede negar, por ejemplo, el progreso tecnológico, ¿no? O sea, los últimos años tú ves cómo la humanidad progresa tecnológicamente. Hasta en sanidad, puedes decir que, bueno, gracias a la tecnología, pues se mejoran algunos tratamientos. Pero, por ejemplo, en términos de salud mental, ¿qué ha aportado al promedio de la sociedad la psicología? O sea, ¿qué avances psicológicos? O sea, la gente está mejor ahora que hace 20 años o que hace 30 o hace 40. Si la mayoría están chalados, o sea, la mayoría están tocadísimos, el índice de suicidios se dispara. O sea, ¿qué hace digamos, las instituciones por la salud mental? Absolutamente nada. Trabajos abusivos, sueldos miserables, condiciones basuras, Es una mierda. bullying por todas partes en cualquier Sí. empresa. No se hace nada para la salud mental, como mucho darte una baja por depresión y luego medicarte, pero no hay una cultura psicológica, por ejemplo. Pero bueno, eso todo es lo de, o sea, no se trata de curar nada, o sea, porque es verdad que ha habido avances tecnológicos, dices, pero el avance en la medicina no es real porque no interesa curar. Es decir, vamos a imaginar lo más simple que hay, un resfriado. Tú el resfriado lo tienes que pasar. No hay ninguna pastilla que lo cure. Fíjate que sencillo, es un resfriado. No, tienes que tomarte el frenadol, el no sé qué, que lo vas a tomar los 7 días, que no te cura, disminuye los síntomas, pero tienes que tomarte todos los 7 días. O sea, se trata de que te mediques y gastes. Y si tienes un problema más gordo, si tienes hipertiroidismo, que te mediques toda tu vida. Si tienes hipertensión, Perfecto. que te mediques toda tu vida. O sea, no tratan de curar, o sea, no investigan para curar, investigan para que los enfermos sean crónicos. ¿Hay más esperanza de vida? Claro, si lo que quieres es que vivas mucho, si te sigues medicando, estás gastando mucho más tiempo. Si te gastas durante 90 años medicándote, mucho mejor que si son 70. Pero no se trata de curar realmente las enfermedades, sino que lo que se pretende es pues que vivas medicándote más tiempo. Y de hecho, la propia medicina solo evoluciona en maquinaria para hacer pruebas y afinar el diagnóstico para luego darte Mm. una medicación de soporte. Pero como tú dices, nunca se buscan las causas axiológicas de lo que es la enfermedad, cuál es el fruto o el desequilibrio que se ha generado. Los remedios naturales están prácticamente prohibidos, o sea, no se puede hablar de ellos. O sea, todo lo que sea cualquier tipo de terapia natural o alternativa está perseguida. O Sí, sea, tú fíjate que permite. A Josep Pmies le han llegado a poner una Ay, multa de hasta sepamos. 1 millón de euros simplemente por hablar de terapias alternativas. Pero yo cuando estuve con él y me contó, pero hasta la más gorda era 1 millón de euros, te arruina la vida por hablar de salud. A mí lo más sangrante es que si dijeras que la medicina alopática que están promoviendo fuera prácticamente infalible, pues digo, bueno, no seáis tan cojones de empezar a cuestionar algo que es prácticamente garantizado 100% que funciona, pero con todos los efectos secundarios que tiene y toda la gente que fallece a pesar de seguir a rajatabla las consignas médicas, entonces explorar una alternativa es una cuestión de mera supervivencia Claro, que toman adultos con su plena responsabilidad. O sea, ¿cómo se puede bloquear cualquier pensamiento alternativo o investigación alternativa cuando la principal y la homologada no es funcional y desde luego tiene un índice de fracaso tremebundo? ¿Cómo puede ser que se prohíba o que se censure o que se pueda perseguir a cualquiera que promueva una medicina alternativa? Tú por ejemplo, imagínate, sí, Spiriman, o sea, ¿sabéis quién es Spiriman que falleció? El médico este, sí. que este era un creyente 100% en la medicina alopática, pues bueno, en el tratamiento para el cáncer el ordinario, la quimioterapia, y él pues tenía fe ciega de no probar nada de hacer eso, y falleció rápido y muy mal, porque claro, esos tratamientos además es que te deshacen, porque es que son muy agresivos, total, y no consiguieron nada. Y entonces, pues es cierto que siendo una persona así, pues muy, pues digamos que con mucha presencia en redes, etcétera, y médico y muy creyente en esas terapias,
Y es algo con lo que yo me quedo, digo, ojo, pues fíjate esta persona que es médico, que tiene todos los conocimientos en teoría, que cree esto y lo ha seguido a pies juntillas todo y no le ha servido para absolutamente nada, o sea, nada, nada de nada, todo lo contrario, al revés, pues para fallecer de una manera bastante mala según se iba viendo en los vídeos que iba sacando poco a poco, o sea, eso no avanzaba absolutamente nada con ese tratamiento. Entonces, darte la medicación debería ser como mucho algo puramente puntual, ante una operación, ante una crisis nerviosa, ante algo muy ocasional, pero no como base. O sea, la cronificación del enfermo Sí. es otra de las barbaridades para que te hagas todavía más dependiente. Como decía Aitor, si no hay ningún tipo de cultura médica y toda la educación obligatoria, con todo el tiempo que estamos allí, no se nos enseña nada de medicina, pues obviamente cada vez que te pasa algo, la persona promedio está asustadísima, va al médico o peor aún va a Google y todo lo que tienes son síntomas de cáncer o de muerte inminente. Entonces, claro, al final, ¿qué haces? Delegar en el médico que te diga lo que sea y yo, dime lo que sea. Si me tengo que meter una medicación por donde sea, yo te voy a decir que sí, guana. No voy a cuestionar nada. Vaya a ser que me muera yo repentinamente porque no he hecho caso a lo que me diga el médico. Operaciones, pues es obvio, tú tienes apendicitis, pues tienes que ir al médico y te tiene que operar y ha avanzado mucho en eso la medicina, porque hace siglo y medio todo el mundo se moría del cólico miserere porque no sabían, y ahora te curan, te operan y ya está. Hay cosas que obviamente sí, que ha Sí, mejorado la obviando lo medicina, obvio, obviando lo claro, obvio. pero eso no son las medicinas, eso es el tema pues de las operaciones que sí que se ha avanzado mucho y que obviamente no, hay que reconocer que la medicina en eso pues ha mejorado la esperanza de vida de las personas muchísimo, no sé. Pero en el fondo hablamos de la industria farmacológica, que ya Eso sabemos que es. las manejan y dejémonos de historias. O sea, aquí es que no se puede hablar bonito. O sea, al final es que Mm, la realidad es la que es y vivimos donde mm. vivimos y estamos aquí y muchos pensamos así y otros piensan, pues bueno, como los cuatro, bueno, la gente que ves al monigote del presidente hablando y la gente como ahí, no sé. Y al final está interpretando un papel, como hacen cada vez que ves en el Congreso los debates, dices, "Hombre, está claro que esto es como un teatro, tienen preparado cada uno su papel y lo interpretan para la gente y ya está. Me gustó mucho lo que hiciste con Millones, lo de la soberanía y ley natural, que yo no pude acudir en Madrid. Mm, El congreso que hicisteis acerca sí. de la soberanía y la ley natural para la libertad del hombre, porque tengo entendido que evidentemente como estamos sujetos a una identidad, que es una ley marítima, por eso nos ponen el nombre en mayúscula, tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto. Bueno, no era, bueno, yo lo que más hablamos era, porque fue Félix Rodrigo Mora, Sí, que es gran defensor, ha escrito muchos libros, una persona con mucho conocimiento, más sobre el derecho, más que el derecho natural, bueno, tiene cierto sentido, pero el derecho consuetudinario, ujú, digamos que es el derecho que se da a un propio pueblo para sí en función de sus costumbres, en claro. lugar del derecho que te imponen desde arriba, pues por ejemplo los políticos o los gobernantes, ¿no? Porque antes se regía, o en muchos sitios aquí en España, por el derecho consuetudinario, o sea, pues un pueblo, una zona se iba haciendo sus propias normas, pero las hacía el pueblo por sus costumbres, ¿no? Y eso es lo que se defendía frente al derecho impuesto desde arriba a la gente de abajo. Me parece una iniciativa bastante bonita y me Mm, gustaría escuchar que lo seguís haciendo y que mm. seguís estando ahí por diferentes comunidades autónomas de España. Esto es una iniciativa que creo que es muy importante, que diferentes corrientes de pensamiento se puedan unir para luchar en contra de esta tiranía Mm. globalista al final. Yo es que, por ejemplo, el derecho natural, a ver, tengo que decir la verdad que yo no creo mucho en esto del derecho natural y he tenido algunos debates, algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque, a ver, lo que es natural para unos no es natural para otros. En una tribu caníbal, lo natural puede ser comerse al de al lado y eso es el derecho natural para ellos. Y para otros el derecho natural es el ojo por ojo, diente por diente. O sea, a ver, el derecho natural, Pero por se decirlo de alguna entiende por lo que manera, es justo, Aitor, el derecho natural, pero hay mucha ¿sabes? discrepancia en lo que es justo o no es justo, depende de las culturas. Yo creo que no hay nada natural per se, pero el derecho consuetudinario, que viene a ser las Ujú, costumbres de los pueblos, que pueden ser muy diferentes en cada sitio, como pues que el pueblo se dota a sí mismo de unas normas de ujú. convivencia, en vez de que te dote el que manda, eso sí que creo en ello, que se Claro, yo puede. sí, Eso es es lo que yo que... lo veo como una mm, alternativa al derecho impuesto por las élites al pueblo, el derecho ujú. que el pueblo se da a sí mismo por El sus hecho costumbres. de devolverle la soberanía al pueblo y que el pueblo sea Eso. totalmente autónomo. O sea, yo entiendo que el derecho natural Mm. es eso, o sea, no discriminación al prójimo y que no haya uno que esté por encima de mí que me quiera someter, que es lo que está pasando ahora, que no hayan unos sistemas, eh, digamos,
homogéneos o globalistas que están por encima de, sino que cada pueblo, cada nación tenga su soberanía y que cada individuo sea el mismo delante de la ley y que si hay una gobernanza es porque hay una elección natural por el pueblo, no porque hay una historia rara detrás que no se entiende. ¿Me Bueno, creo entiendes? que hay un tema de base que es la indefensión jurídica que tiene el ciudadano ante los abusos del poder, que cada vez Sí, ya es sí, más sí. sangrante. Es como que la ley es así y aunque sea injusta, arbitraria, nula de pleno derecho, parece que el individuo queda completamente a merced de los poderes fácticos, como pasó con los estados de alarma ilegales, ¿no? Es decir, da igual lo que protestes, da igual lo que digas, da igual lo que argumentes, que pueden pasar muchísimos meses hasta que alguien te haga caso en el caso de que tengas suerte y luego tampoco va a reparar el daño que se ha hecho. Es decir, no vas a ser indemnizado por todo el daño que se ha generado porque algunos daños son totalmente irreparables. Entonces, cada día se hace más flagrante y notoria la indefensión que tiene el ciudadano frente a cualquier poder ejercido por las instituciones. Y por mucho que se hayan previsto como mecanismos o recursos defensivos, en la práctica hay tantos trámites burocráticos, tantas dificultades técnicas o incluso económicas que tengas que contratar a un abogado que sepa bastante el tema, que le eche pelotas, que tengas un procurador que quiera llevar el caso, que se te va a enfrentarse a la administración, que al final hasta un trámite que se debe ser fácil como recorrer una multa, la mayoría de las personas no saben ni por dónde empezar en el caso de que tengan que recurrir una multa. Esa falta de cultura jurídica al final se traduce en que el derecho no está siendo efectivo para el ciudadano y por eso finalmente queda a merced de las instituciones. Supongo que el tema del derecho constitucional es, en definitiva, volver a devolver en la práctica ese poder a la sociedad, a la población y que no quede en manos de unos pocos expertos que ni siquiera respetan las reglas de juego que ellos mismos predican. Totalmente Totalmente de de acuerdo, acuerdo. pero luego además añadiría una cosa y es que hay tantísima legislación, o sea, hay una diarrea legislativa que la llamo yo constantemente. Miras el BOE, todos los días está lleno de nuevas normas, todos los días. Claro, si dices, si todos los días estás poniendo un taco así de normas nuevas, claro, llega un momento en el cual hay tantísimas leyes que nadie las puede conocer, no hay abogado que conozca más que una pequeña parte de las leyes del área de derecho que controla, o sea, porque son muchísimas y esa exageración supone que ni los abogados las conocen como para conocerlas la gente y está regulado absolutamente todo lo que haces en la vida, o sea, está todo está sometido a una Es por regulación, eso, es que no nos dejan tener todo, libertad. Si es que hasta para contestar una demanda tienes que tener un procurador que es el que todo. conoce al juez, ese que te dirá por dónde tienes que ir, porque si no hay procurador no te puedes defender ante una demanda. O sea, aparte de un abogado tienes que contratar a un procurador. Si pierdes, tienes que pagar las costas. Está hecho de una manera tal que es todo un negocio alrededor, al albur de la fatalidad y de lo que está Mm. pasando de este abuso. Claro, y Igual. eso, el derecho consuetudinario lo que tiene es que normalmente las comunidades se dotan de unas normas básicas de funcionamiento, no una normativa tan prolija y profusa y que no la puede controlar nadie. Entonces, normas básicas de convivencia, sencillas de entender por la comunidad y que al final, pues bueno, pues que van, eso decimos de abajo arriba, frente a eso, a esa normativa ingente que hacen las élites políticas para controlarlo absolutamente todo, impuestas Obvio. al ciudadano, incluso siempre, el 99% de las veces contra los intereses del ciudadano. Vale, pues nos despedimos entonces. Un placer haber estado con vosotros y bueno, cuando queréis volvemos a hacer otro. Claro, a ver si es verdad. ¿Cuándo Un vamos a beso hacer para otro? los A dos. ver, Robert, mira las estrellas, dinos cuándo va a ser. Cuando no nos Como tiene muy nada. pronto, viendo mi Pero, horario, tiene que ser hasta noviembre. Tenemos la siguiente, si queréis. wow, ¡Ostras! pues bueno, noviembre, el tiempo pasa tan rápido que podemos apuntar uno Bueno, para noviembre es un noviembre. mes astrológicamente muy interesante porque es otro mes de los gordos, de los que van a pasar muchas cosas. O sea que ahí seguramente vas a tener chicha para aburrir. O sea que noviembre viene cargadito. Pues nada, Bueno, pues yo, eso. Isabela, cuando quieras, yo tengo bastante más disponibilidad, así que cuando Ujú. quieras hacemos lo que sea, ¿vale? Claro, sí, sí, pues Vale. genial. Un besito. Bueno, gracias, hasta luego. Chao.